tardes, ya buenas noches para algunas personas que nos sintonizan a través de Cielo 104.7 FM. Su hermano Edgar Montilla haciéndole compañía, contentísimo de poder compartir con ustedes este viernes 4 de marzo. Nos sentimos contentos, nuestro primer programa claramente discutido. Un programa que poco a poco le vamos a estar informando de todas las cosas que tenemos para ustedes. Es un programa ampliamente variado, pero sabemos que va a ser de bendición para nuestra ciudad de San Pedro de Macorís, la parte este, y también para los hermanos que están un poquito más allá, que están en otros países. Así que muchas bendiciones para ustedes. De esta forma iniciamos su programa claramente discutido. Y como no puede pasar por alto, vamos a tener una porción de la palabra de Dios a cargo de nuestra hermana Noemí de los Santos. Dios te bendiga. Dios bendiga más. Vamos a estar leyendo la Biblia en Salmos 73, su capítulo 1. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Amén. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Jocabé Mota también, que es parte de nuestro elenco, y nos sentimos contentos de que puede estar acá después de una tarde de aguacero. Dios te bendiga. Dios bendiga más. Para mí es un honor estar en este primer programa claramente discutido, y yo sé que muchos de ustedes van a ser edificados y bendecidos de este programa. Bueno, también tenemos a nuestro hermano Eugenio Díez. Bueno, hoy está él como algo así de cuarto bate. Interesante. Hoy tenemos un tema bien interesante para darle apertura a este programa. Y vamos a estar hablando de la otra cara del ministerio. En este caso, la persona que tenemos invitado, la persona que hemos invitado va a hablar del ministerio desde su punto de vista, desde su responsabilidad. Él es pastor y va a estar hablando la otra cara del pastorado. En este caso, este será el tema que vamos a estar tratando con él porque es pastor. Vamos a una pausa musical y luego retornamos ya a aprender un poquito sobre este tema. Vamos a conocer algo que quizás nosotros obviamos de la vida de los hombres y las mujeres de Dios que tienen un ministerio. Bueno, ya estamos de vuelta con su programa claramente discutido, y como dijimos al principio, hoy tenemos un tema sumamente interesante, la otra cara del ministerio. Y antes queremos dar una información con relación a esto. Nuestra hermana Jocabé nos va a estar leyendo una interesante información. El 38% de los pastores en Estados Unidos han considerado dejar el ministerio según nueva encuesta. La gran resignación que azota a Estados Unidos está llegando a las iglesias a un nivel alarmante. Los nuevos números publicados el martes por The Barna Group, el principal investigador sobre religión del país, muestran que 2 de cada 5 pastores en todo el país están pensando seriamente dejar el ministerio. Ahora hay presión para que la iglesia ayude a estos líderes a que no se unan a los millones que abandonen sus trabajos durante la pandemia. Encontramos un análisis de subgrupo de que los pastores en el ministerio durante 20 años o más eran más propensos a decirnos que estaban considerando renunciar, dijo Kavit Kidman, presidente y director ejecutivo de The Barna Group. Además, los pastores más jóvenes, menores de 45 años, eran los más propensos a decir que estaban considerando renunciar. Aquí vemos cómo bien este tema es la otra cara del ministerio. El pastor también sufre, el líder también tiene situaciones difíciles y muchos de ellos se sienten cansados, y la mayoría, como dice esta encuesta, ha pensado renunciar. Claro que sí. En base a este tema, entonces vamos a estar preguntando, entrevistando a alguien que tiene mucho tiempo en el ministerio, el cual también es mi pastor, y yo sé que nos va a hablar de este lado del ministerio que mucha gente ignora. La gente cree que el que esté en un ministerio no tiene sentimiento, sensibilidad, que no le pasan situaciones adversas, que no tiene momentos difíciles en la vida.
Entonces vamos a conocer esta parte del ministerio, en este caso el ministerio pastoral. Con nosotros, nuestro pastor, mi pastor, Paulino Lorenzo de Chireno. Aleluya. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muchas bendiciones de parte de Dios para todos los oyentes de esta emisora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar en este lugar. De verdad que me siento privilegiado por el hecho de nuestro hermano Edgar tomarme para la apertura de este maravilloso programa. Esperamos que sea de grandes bendiciones para todos ustedes y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, yo rápidamente quiero empezar preguntando, ¿vive un ministro situaciones que comprometan sus emociones? ¿Experimenta un ministro situaciones que golpean su corazón, sus sentimientos? Claro que sí, claro que sí. De verdad que he estado analizando sobre esto y creo que desde el primer momento que somos llamados al ministerio, desde el primer momento que somos elegidos por Dios, creo que estamos preparados para esto. Por ejemplo, cuando Dios llama al apóstol Pablo y él va donde Ananías, Dios le habla a Ananías y le dice, oye, ve donde Pablo, Saulo de Tarso, él ora. Y ora por él, y él declaró una palabra y dice, yo le voy a enseñar lo difícil, lo que hay que pasar por el evangelio. Es decir, se pasa mucho trabajo en el evangelio, hay momentos difíciles, momentos de tensión, momentos que de verdad solamente hay una diferencia, que cuando el hombre de Dios es llamado, yo creo que ahí se muestra la diferencia en base a eso. Amén. Si bien es cierto, pastor, que el líder, ¿verdad?, el que dirige una congregación, tiene, como bien usted decía, situaciones personales con las cuales lidiar. Ahora bien, ¿qué tan difícil es o de qué manera un pastor puede equilibrar lo que son las situaciones personales que usted pueda tener, las ministeriales, las económicas y las familiares, ¿verdad?, que son tantas? Equilibrarlo con la congregación y en su vida personal, para que eso no se refleje en la iglesia. Sí, aunque pudiera ser muy difícil, pero dentro de la preparación y de la capacitación y del llamado que Dios hace al hombre, le da las cualidades para él poder lidiar con todas esas situaciones. De verdad que debe de ser bien sabio, debe de tener, porque siempre se van a presentar dificultades, siempre va a haber problemas. No se deben de ocultar de una manera pecaminosa, pero no debemos de reflejar todas nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades a la congregación, porque entonces eso es lo que estaríamos impartiendo. Por lo tanto, yo creo que cada cosa en su lugar. El pastor primeramente tiene su relación con Dios, luego tiene su relación con su familia y luego tiene una relación con la iglesia. La situación económica del pastor, eso entra en un plano personal, donde la que tiene que ver cómo apoyar al pastor, si es necesario, es la iglesia y él de forma particular. Nosotros sabemos que cada pastor pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Que hay muchas personas que piensan que no, que el pastor no tiene problema porque el pastor es quien ayuda a la iglesia. Pero yo quiero saber cuál es la parte más difícil de su ministerio pastoral. Bueno, en realidad se presentan diferentes dificultades dentro del ministerio, y una de las cosas que agobian a un pastor sería el sembrar, el restaurar, el formar persona para Dios, y que esa persona luego no te paguen de la misma manera. Y eso puede frustrar lo que es la vida de un pastor, sus relaciones familiares, si no son estables, si no son sanas, pueden provocar grandes dificultades. A mí personalmente, yo creo que una de las cosas que más difícil dentro del ministerio fue que en realidad yo no me enganché al ministerio. Yo fui llamado,
no por mis capacidades, yo ni quería, yo soy una persona tímida, temerosa. Entonces esa ha sido mi batalla dentro del ministerio. A veces yo digo que, wow, Señor, porque a mí, cuando yo acepté al Señor, yo me escondía detrás de un banco para que no me dieran una oportunidad. Y cuando me daban una oportunidad, yo sudaba, yo me pasaba de todo. Y alguien me preguntó una vez que cuál ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida, y yo le decía que en base a mi condición, lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida es que Dios me haya tomado para ser pastor al junto de muchos hombres preparados, con capacidades, con cualidades, gente que pelean porque le den un mensaje, porque le den una participación, porque le den algo, mientras que yo lo hago muy reservado. Entonces, para mí es un gran privilegio ser pastor, con todos mis temores. Para mí es un gran privilegio el poder llamarme pastor y ser parte del pueblo de Dios. Excelente, pastor. Mire, sabemos que la responsabilidad que posa sobre un pastor es bastante fuerte, ¿verdad? Y mucha gente a veces desconoce y valora esto. La pregunta es, pastor, ¿es valorado el sacrificio que hace un pastor día a día por su grey? Claro que sí, claro que sí. Yo siempre me gusta promediar. Cuando uno hace un promedio de las cosas buenas y las cosas negativas que le pasan a un pastor, personalmente yo me siento bien, me siento contento. Personalmente yo, como pastor, me siento privilegiado y gratificado. Mi gente me quiere, las personas me respetan y todas esas cosas son valoradas. No hay nada mejor para un pastor que la gente pueda reconocer. Yo decía en estos días y pensaba en esto, y decía, wow, yo tengo tantos años en una comunidad sirviéndole al Señor, pastoreando una iglesia, no grande, mediana, pero Dios me ha permitido que nunca me hayan señalado de una manera personal, que la congregación siempre ha querido lo mejor para mí. Amén. Aunque haya personas difíciles como siempre hay, pero nunca se han levantado contra mí. Wow, qué privilegio. Pero hay pastores que la han pasado. Es decir, hay pastores que son de considerado. Si hay iglesia o hay cristianos. Hay pastores que hasta lo han amenazado. Ese no ha sido mi caso, gracias al Señor. Personas le han amenazado, le han querido dañar. Y de verdad que yo he sido privilegiado en ese caso. Qué bueno.